Muy buenas noches a todos los docentes que nos acompañan. Andrea Jiménez de Ecuador les saluda. Un agradecimiento especial a Emily Riera, que está siendo la facilitadora de esta reunión. Como les había mencionado, el objetivo de esta reunión es hablar de los diferentes planes de vivienda y a los que ustedes pueden acceder y de las ventajas que tenemos nosotros para ustedes como inmobiliaria, dirigida específicamente para ustedes como docentes, como grupo, como tal. Estos beneficios son aplicables a cualquier ciudad, porque el crédito VIP con el que se financia este tipo de viviendas es aplicable a nivel nacional. En primer lugar, de este tipo de crédito. Ustedes deben saber, los créditos hipotecarios regulares tienen una tasa de interés del 10%, están financiados a 20 años, donde la persona que quiere adquirir su casa, su propiedad, tiene que tener al menos el 20% del valor de la entrada. Estamos hablando que para una casa de unos $100,000, normalmente ustedes deberían tener $20,000 para la entrada, ¿sí? Y en los 20 años que se financia la propiedad, ustedes estarían pagando aproximadamente el doble de la propiedad en intereses. Esa es la forma regular en la que durante años, pues, se han estado adquiriendo las viviendas. ¿Cómo funciona esto del crédito BIP, viviendas de interés público, o crédito BIS, viviendas de interés social, que está financiado en parte por el Estado desde el año 2019? Es que tiene unas ventajas muy marcadas. Primero, la tasa de interés no es del 10%, sino del 5%. Bueno, un poquito menos, 4,89, 4,90, dependiendo de la institución, pero básicamente digamos que llegaría a un tope de un 5%. Estamos hablando de la mitad de la tasa de interés, ¿sí? Por otro lado, se amplía el financiamiento de los 20 años, que es normalmente, hasta 25 años. Y una ventaja principal es que ustedes pueden acceder únicamente con el 5% del valor de la propiedad como entrada, es decir, en una casa de $100,000 ya no necesitan 20,000, sino únicamente 5,000. Entonces, sí es una gran ventaja que ha hecho posible para miles de ecuatorianos acceder a una casa propia que de otra manera pues no sería posible, ¿sí? Como datos generales, por ejemplo, digamos de una casa de $100,000, las cuotas aproximadas que ustedes estarían pagando son unos 600, $640 mensuales durante los 20 años. Obviamente ustedes pueden hacer anticipaciones al capital o los intereses para mermar el tiempo o mermar el valor de las cuotas, ¿sí? Entonces es en base a este tipo de créditos que nosotros les traemos los siguientes planes de vivienda, pero que estos también pueden aplicar a través del BIES, porque deben recordar ustedes que el BIES también tiene una tasa de interés que es bastante baja. En viviendas de menos de $90,000, la tasa de interés del BIES es del 6%, es decir, que también es una tasa bastante ventajosa. Entonces, ustedes podrían acceder a través del crédito BIP o a través del BIES. Para saber el BIES cuánto les presta, es muy fácil, ustedes deben también tener conocimiento, es únicamente a través de la página del IES con su clave, ustedes pueden ir a créditos hipotecarios y pueden saber qué valor les puede prestar el BIES para su casa. En el caso de que ustedes estén casados, pueden ponerlo de manera conjunta para que les haga el cálculo junto con los ingresos de su pareja y pueden saber qué monto máximo accederían los dos. Ahora, en cuanto al crédito BIP, tiene sus requisitos. Es que los ingresos mensuales no deben sobrepasar los $2,900. Un dato interesante es que este valor se incrementa cada año en proporción al incremento del salario básico. Por ejemplo, el año pasado, el valor máximo de ingresos era de 2,800, para el año 2024 es de 2,900, y posiblemente para el año 2025 se incremente un poquito ese valor, ¿sí? Esos serían los ingresos máximos. Ahora, unos ingresos mínimos, no necesariamente hay un ingreso mínimo, pero sí tiene que darles la capacidad de pago para la vivienda que ustedes quieren adquirir. Nosotros hoy les vamos a hablar de planes que tenemos de suites desde $40,000, así que son bastante ventajosos. Otro de los requisitos es que no deben tener casa propia en la ciudad donde ustedes están aplicando, ¿sí? Porque se va a pedir que ustedes entreguen un certificado del registro de la propiedad donde indique que no tienen bienes, ¿sí? Entonces, por eso es un requisito muy importante para que ustedes puedan acceder a este beneficio. Esos serían los requisitos principales en cuanto a ustedes. Si ustedes están casados, los requisitos se tienen que manejar en pareja, es decir, que el ingreso del esposo y de la esposa sumados no supere los $2,900, ¿sí? Por un lado. Ahora, por otro lado, las casas también tienen que cumplir requisitos, ¿sí? Porque no es que simplemente sea una casa nueva y ya se pueda acceder, no. Las casas tienen que cumplir el requisito, ese requisito obviamente lo tiene que cumplir el constructor,
A ellos se les hacen ciertos análisis, la propiedad tiene que cumplir ciertas características, requisitos, para que pueda aplicar dentro del crédito VIP. Entonces, los proyectos de los que yo les voy a hablar ahora son proyectos que están calificados dentro del crédito VIP. Entonces, dentro de las primeras ventajas es que ustedes van a acceder a proyectos exclusivos. Estos proyectos no están actualmente a disposición general del público en general. Si ustedes van a preguntar en un banco, no lo van a encontrar así. Esto es un dato importante. Los únicos bancos que tienen la aprobación del Estado para financiar créditos VIP es el Banco del Pichincha, la Mutualista Suay, la Mutualista Pichincha, la Cooperativa Rocafuerte también, y por ahí se me va una, pero esos son los principales. Entonces, les explicaba, si ustedes van a buscar estos proyectos, pues no están a disposición del público en general, sino que son proyectos específicos para las organizaciones con las que nosotros estamos trabajando, y en este caso por el apoyo de Emilia Riera, pues que nos permite llegar a ustedes. Y los proyectos de los que les voy a hablar ahora son proyectos que están en la ciudad de Cuenca, pero que podemos replicarlos también a nivel nacional. Los precios sí pueden variar porque depende siempre del valor del terreno, ¿sí? Entonces, Cuenca sí es una ciudad donde el costo del terreno es alto. Entonces, por eso también los precios de las casas son un poquito más altos que en otras ciudades del país. Hay que tener eso también presente. Que ustedes pueden reservar con un valor mínimo de $1,000. Poder acceder a un plan de vivienda con una entrada mínima del 5%, a veces no es accesible para todas las personas. Entonces, en este sentido, nosotros damos esta facilidad de que ustedes puedan reservar su vivienda únicamente con $1,000. Y la diferencia del valor que ustedes tienen que tener de la entrada, lo pueden hacer en el tiempo que dura el proyecto. Nosotros actualmente tenemos proyectos que están hasta 18 meses. Entonces, durante esos 18 meses se hace un plan de pagos para que ustedes puedan ir haciendo unos abonos mínimos hasta completar el valor. Digamos que de entrada ustedes tendrían que dar unos $5,000, pero al aplicar en este tipo de proyectos únicamente tienen que tener los $1,000. Y los otros $4,000 los vamos a ir financiando en cuotas mensuales durante el tiempo que toma el proyecto, es decir, durante estos 18 meses, ¿sí? También vamos a tener la facilidad de encontrar las propiedades con precios preferenciales de lanzamiento. Esto es lo que se llama la compra en planos, ¿sí? Y la ventaja que tienen es que ustedes van a comprar con un precio preferente, precio de promoción, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, el proyecto de Vista al Cielo, actualmente tenemos casas que están en $108,000, pero a medida que va avanzando el proyecto de aquí a unos 6 meses, estas mismas casas van a costar $111,000, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta que si ustedes adquieren ahora un proyecto en planos, van a tener un precio mejor por la propiedad. También tenemos negociación directas con los constructores. Una vez definidos los participantes, nos podemos sentar ya con el constructor para que ustedes puedan hacer también sus planteamientos, sus dudas sobre el tipo de construcción, sobre los materiales, acabados y demás. Obviamente, como les mencionaba, todos estos constructores, primero, para poder tener estas casas tipo VIP, tienen que cumplir los requisitos que se les pide. Además, son constructores que llevan ya muchos años en el mercado, que tienen ya la capacidad y más proyectos que se han construido, que por ende podemos tener la confianza de manejarnos con estos proyectos. También podemos acoplarnos a las necesidades de los socios o empleados, dependiendo del tipo de proyectos, porque hay proyectos que son un poquito más cerrados según el tipo de construcción, que no se puede mover, por ejemplo, la estructura, pero hay otros que sí se pueden mover, digamos, no quiero esta pared, o quiero que sea grande un poquito más este cuarto, quiero que sea grande los closets. En algunos casos es posible hacerlo. Algunos de los constructores tenemos incluso que nos pueden dar un arquitecto para cada uno de ustedes para ir haciendo el tema del diseño. También es un beneficio que podemos contar en algunos de los proyectos. También descuentos especiales en lo que es mueblería y decoración, porque también ya se requiere. Si vamos a tener una casa nueva, pues queremos también una casa bonita, y tenemos también convenios con algunas empresas de acuerdo a esto. Y también contamos con lo que es la preferencia en la tramitología del crédito, que normalmente si uno va directamente al banco a hacer una precalificación, pues puede tomar una semana, 2 semanas, el que se les dé una respuesta. Nosotros tenemos una ventaja en esto por los acuerdos que ya tenemos con estas instituciones, y generalmente en 24 horas ya sabemos qué persona aplica o qué persona no aplica para el crédito y qué valor le pueden prestar. Entonces se puede hacer mucho más rápido, y ya la calificación como tal, pues también tenemos preferencia en este sentido. Esto a través del crédito BIM.
Pero a través del BIES también tenemos una ventanilla especial para tramitar el crédito BIES. Otra ventaja que tienen al aplicar como grupo es que van a acceder a regalos especiales, como por ejemplo pérgolas, encimeras, extractores de olores. Dependiendo del proyecto, hay regalos especiales para ustedes. Deben haber al menos 5 socios o empleados de parte de su asociación. Por ejemplo, vamos a ver los proyectos como tal. Estas son algunas de las constructoras con las que trabajamos. Este es un proyecto en Cuenca, un proyecto que es en donde tenemos casas desde $108.000, departamentos de 2 habitaciones de $60.000 y suites de $40.000. ¿Sí? Esto se encuentra en el Tejar, que está a unos 7 minutos del Supermaxi de las Américas. Es una ubicación excelente. Hay que también tomar eso en cuenta. Normalmente los proyectos VIP por el tema de costos del suelo, están a las afueras de la ciudad generalmente. ¿Por qué? Porque ahí obviamente el terreno es más barato. Entonces son pocos los proyectos que vamos a encontrar cerca de la ciudad, como por ejemplo este, que está a unos 15, 20 minutos máximo del centro. ¿Sí? Esta es una ventaja. Las casas como tales son de 3 habitaciones, de 3 pisos, con cocina, con sala, comedor, y también tiene la ventaja que hay un espacio verde en la casa mismo. Las casas de $108.000. Este es el proyecto como tal que les vamos a estar enviando para que ustedes también los revisen. Una ventaja de este proyecto es que tiene un espacio verde enorme, ¿sí? Estas son cosas que, por ejemplo, no se ven normalmente en los proyectos VIP, porque generalmente es las casas y ya, pero este proyecto sí tiene la ventaja de que tiene espacios verdes, tiene cancha de fútbol, tiene zona barbecue, y este tipo de elementos que le dan también más aprecio a la propiedad. Tenemos también en Misicata, que es una de las zonas de mayor expansión en la ciudad de Cuenca. Esta se entrega a 18 meses y las casas están desde $115.000. Tenemos en Ochoa León, que hay casas de $85.000, asimismo de 3 habitaciones. Aquí podemos ver un video de las casas. Este es un ejemplo del tipo de casas que nosotros manejamos. Las personas que estén interesadas en alguno de los proyectos que les estoy pasando, les podemos hacer también llegar renders de los proyectos para que les puedan apreciar mejor. Como les mencionaba, ustedes pueden acceder a estos proyectos únicamente con una entrada de $1.000 y la diferencia se puede ir haciendo en plazos durante el tiempo que dura el proyecto. A continuación vamos a hacer unos ejercicios de cómo serían también los pagos de esto, ¿sí? Bien, estos son algunos de los proyectos. Tenemos también en Molino Pamba, que esto es cerca del Colegio Militar. También entrega de casas a 18 meses en $105.000. Estas son casas más amplias. Es lo que les mencionaba, de acuerdo a la distancia, también el costo del terreno nos permite hacer casas más grandes. Estas son casas más grandes que tienen también su patio y estas se entregan en 18 meses, también en $105.000. Y adicional también hay descuentos especiales, como les mencionaba, en mueblerías, en mudanzas y demás. Les quería hacer este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, una suite de $40.000, normalmente tendrían que tener el 20% de entrada, tendrían que tener al menos $8.000. En 20 años, con una tasa del 10%, normalmente estaríamos hablando de una mensualidad de unos $350, ¿sí? Pero con el crédito VIP, estas condiciones cambian, únicamente tienen que tener el 5% de entrada, estamos hablando de unos $2.000, y de estos, aplicando a través de nuestro proyecto, únicamente $1.000 a 25 años plazo, con 5% de interés. Estamos viendo unas cuotas de $270 aproximadamente para ya tener una suite, ¿sí? Hay que entender que también esta suite usted la puede poner en renta para generar un ingreso, si es que no necesariamente quiere vivir en ella, ¿no? Siempre que sea su primera propiedad. Esto puede ser. Ahora veamos el ejemplo con una casa, así como de las casas que tenemos de $108.000. Ahí la entrada normalmente sería de 5.400, hablando ya de crédito VIP. De estos 5.400, vamos a ir haciéndole los cálculos acá. Ya, una cosa, el crédito VIP les va a financiar únicamente
hasta casas de 105.000. Y cuando las casas exceden un poquito este valor, como en este caso, las casas que tenemos de 108.000, la diferencia tiene que estar dentro de la entrada que ustedes van a dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, es 108.000 el valor de la casa. Lo que el banco les va a prestar es unos 100.000, en el caso de que tengan una buena capacidad de pago. La diferencia se tiene que cancelar en estos 18 meses. ¿Cómo sería? Los $1.000 para la entrada y los $7.000 en cuotas mensuales, que a 18 meses estamos hablando de unos $388 aproximadamente, ¿sí? Para acceder a esta propiedad. Esto obviamente no pagan intereses, y más bien si ustedes pueden ir haciendo mayores abonos durante los 18 meses que toma la construcción, evidentemente van a necesitar menos dinero del banco y por ende van a pagar menos intereses o una cuota también menor. Esto sería, hay que considerar que también hay que hacer legalmente cómo funciona. Se hace una promesa de compra-venta donde se establecen pues las condiciones de las que estamos hablando, que tiene un costo de unos $500 aproximadamente, y después, una vez que se entrega el proyecto, se hace el financiamiento a través del banco, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que de aquí a 18 meses se va a hacer el trámite del crédito. Esto es importante porque de pronto hay personas que quizás actualmente no aplican para un crédito porque quizás no tienen una buena calificación del buró o quizás están pagando algunas deudas, pues no es determinante. Igual pueden aplicar este proyecto porque lo importante es que ustedes tengan un buen buró y la capacidad de pago para cuando vamos a sacar el crédito, es decir, para cuando el proyecto ya esté terminado al menos un 90%, y es cuando empezamos a gestionar los créditos, que nosotros también les ayudamos con ese tema. Siempre que queremos adquirir un crédito o pensamos a futuro hacer un crédito, sí tenemos que asegurarnos de cómo estamos en el buró, así que sí les invito a hacer esa revisión para que ustedes se aseguren. Muy importante también en nuestra cultura crediticia es pagar nuestras tarjetas de crédito a tiempo, al menos unos 5 días antes de la fecha que tenemos que hacer el corte o el pago, ¿sí? Al menos 5 días antes de la fecha que nos dice pague hasta, tenemos que hacer ese pago. Eso les va a ayudar a subir su récord crediticio, y es muy importante porque eso sí va a analizar mucho el banco al momento de darles el crédito, ¿sí? Entonces es muy importante que nos fijemos mucho en este tema, no tener ninguna deuda registrada en el sistema financiero, o sea, una deuda que no se esté cumpliendo oportunamente. De ahí, obviamente, todos tenemos una tarjeta de crédito, algún pago de algún electrodoméstico, lo que fuere. Si lo hacemos puntualmente, más bien es beneficioso, porque de hecho, si hay alguna persona que no tenga una tarjeta de crédito o no tenga ninguna deuda en el sistema financiero, tampoco es bueno porque no va a tener un buen puntaje. Entonces sí es importante más bien tener al menos una tarjeta de crédito activa, pagarla puntualmente para mantener un buen crédito o un buen puntaje de crédito en el buró, especialmente para créditos VIP, que es donde se revisa muchísimo más este tema, porque hay que entender que este proceso no solamente se revisa en el banco, sino también después hay una auditoría de parte del Estado para verificar a quiénes está dando este tipo de créditos. Y entonces, como recordatorio ese tema, recordatorio que para poder acceder a un crédito VIP o al crédito preferencial del BIES, no deben tener casa propia a su nombre en la ciudad donde están aplicando. O si es con el BIES, en ninguna ciudad en realidad, para poder aplicar con las tasas del 5% del crédito vivo, del 6% en el BIES. Les comentaba, tenemos suites en Cuenca suites de $40.000. ¿Sí? Tenemos departamentos de 2 habitaciones en $60.000, $70.000 aproximadamente, y casas desde $105.000. Bueno, de hecho tenemos un proyecto de unas 4 casas todavía que nos quedan en $85.000 en Ochoa León. Entonces son son casas con precios bastante accesibles. En Misicata tenemos casas ya construidas para los que estaban interesados en algo que ya esté para vivir. Tenemos casas desde $76.000. Eso ya están construidas, así que en esto sí la entrada ya sería básicamente del 5% del valor de la propiedad. Para los proyectos en planos, que es lo que hemos estado conversando, ahí sí podemos acceder a través de reservar o de ingresar a este proyecto con únicamente $1.000. Entonces, con eso me gustaría finalizar. Nuestras redes sociales son Ecuacorp Inmobiliaria. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Así que estamos también a las órdenes, y muchísimas gracias por haberse unido. Emi, muchísimas gracias por haber sido la facilitadora de esta reunión también.